Habíamos realizado la construcción de nuestro esquema en el cual vamos a realizar el rostro, un rostro masculino utilizando los cánones de belleza generados por los griegos. Recordamos que teníamos en la parte superior este espacio que será la frente, este espacio que será el cabello, este espacio en la mitad entre la línea de las cejas y la línea de la nariz, en donde tendremos acá los ojos, aquí la nariz. Esta línea se refiere a la parte inferior de la comisura del labio inferior y acá tendremos la barbilla. Y entre esta línea y esta línea estará enmarcado todo nuestro rostro. Empezaremos entonces por la construcción de los ojos. Habíamos mencionado entonces que los ojos irán en este espacio. Los ojos son elementos muy característicos en nuestro rostro y son los primeros a los cuales nos referimos cuando hablamos de un rostro. Vamos a estar haciendo un esquema bastante sencillo para que sea más fácil su realización. Hemos establecido entonces que tendrán estas medidas y vamos a empezar generando un esquema en el cual acomodar la figura. Para ello entonces vamos a estar creando más o menos en la mitad de este espacio, dependiendo de qué tan alto queramos nuestro ojo, estaremos generando una línea acá y otra similar aquí. Listo, para establecer la altura del ojo, y sobre esta altura estaremos creando un pequeño arco que nos estará dando el dibujo de la parte superior del ojo. Hay que tener en cuenta que cuando se dibuja un ojo, la parte superior del ojo es más arqueada que la parte inferior. La parte inferior generalmente viene un poco más plana, de esta manera. Este esquema que hemos dibujado nos va a permitir mantener la simetría entre ambas partes del rostro, la derecha y la izquierda. Por eso hemos establecido estas líneas que nos van a permitir dibujar los ojos del mismo tamaño, aunque puede llegar a haber variaciones y dejar un ojo un poco más grande, sobre todo en altura, para lograr un poco de asimetría y que le dé más realismo al rostro. Dentro de nuestros ojos vamos a tener lo que son el iris. El iris, hay que tener en cuenta cuando dibujamos el iris que el iris es una esfera, un círculo, y que ese círculo está cubierto en parte por el párpado, de tal manera que cuando lo dibujamos vamos a tener en cuenta que más o menos un tercio de ese círculo que dibujemos estará cubierto por lo que vendrá a ser el párpado superior. Estaremos repitiendo entonces el proceso en nuestro ojo izquierdo, cuidando que ambos estén centrados y que mantengan el mismo tamaño. Acá podemos jugar con el tamaño de los ojos, siendo más pequeños o más grandes, dependiendo del tipo de características que queramos darle a nuestro personaje. Dado que, por ejemplo, si estuviéramos dibujando a una persona con rasgos asiáticos, estaríamos entonces haciendo ojos más rasgados y un poco menos anchos en esta parte. Estoy dibujando en la parte superior una línea que acompaña esta línea inferior que hemos dibujado acá en el párpado, en el ojo, y esta de acá arriba será entonces el párpado. También, dependiendo del tipo de característica que nosotros queramos darle a nuestro personaje, este párpado podrá ir más pegado a la línea del ojo, si es por ejemplo una persona de mayor edad. Si es una persona más joven, entonces irá acompañando esta línea del borde del ojo. En las mujeres también esta línea del párpado viene más paralela a esta línea inferior que hemos dibujado para el ojo. Acá dentro de lo que sería el iris tendríamos la pupila. La pupila hay que tener en cuenta que iría en todo el centro de este círculo que hemos hecho para el iris.
o sea, vendría acá, y que dependiendo de qué tan grande la hagamos se verá más o menos dilatada. Por eso es importante que tenga un tamaño medio, no muy grande ni muy pequeño. Vamos a darle un poco de sombra dado que esa parte viene más oscura. Luego podemos sombrear el dibujo. Al borde del ojo también puede venir una pequeña línea que define el lagrimal. Las pestañas vamos a dibujarlas. En este caso, como estamos dibujando un hombre, sus pestañas no serán muy prominentes, pero sí que las haremos. Y estaremos haciendo pequeños movimientos con el lápiz desde la línea que hemos dibujado para la parte superior del ojo, curveando un poco y levantando sutilmente el pincel a la hora de llegar al final, de esta manera. En un hombre las pestañas son menos prominentes, menos populosas y menos largas. La parte inferior del ojo haremos también una pequeña línea que define el grosor de la piel en el ojo. Viene muy pegada a esta línea que hemos hecho inferior. Esta es la línea inferior y esta otra línea del ojo va a venir acá, paralela de esa, y es la que define el grosor de la piel en ese espacio. Y dentro de esta línea, aquí dentro, vamos a hacer unas pequeñas líneas pequeñas que son las que nos van a representar las pestañas inferiores. De esta manera podemos dibujar nuestros ojos de una forma simétrica y proporcionada a lo que será el resto de nuestro rostro. Vamos a hacer ahora la nariz. La nariz es un elemento sencillo de hacer, pero que cobra gran relevancia a la hora de dibujar nuestro rostro. Vamos a tener en cuenta que todas las narices son muy distintas y que dependen de muchísimos elementos. Vamos entonces a generalizar un poco sus líneas para que sea más sencillo dibujarla. En este caso entonces estaremos trabajando sobre esta línea, la línea de la nariz, y vamos a estar estableciendo en lo que será el punto medio entre la línea de la nariz y nuestro eje central. Vamos a estar estableciendo una pequeña línea un poco curveada, como si estuviéramos haciendo un pequeño paréntesis pero acostado, que va a definir la unión entre las dos fosas nasales. Luego vamos a estar ampliando esa línea y sacando, en este caso como si fuese otro paréntesis, pero en una dirección contraria hacia la derecha, y otro más hacia la izquierda, que estarán representando nuestras fosas nasales. Acá tenemos que tener muy en cuenta que estas líneas, las dos que acabamos de hacer, sean del mismo tamaño, sean iguales, y que no lleguen hasta el borde de esta línea de acá. Este va a ser más o menos el tamaño de la nariz. Eso puede variar dependiendo del tipo de personaje que estemos dibujando, porque, por ejemplo, un personaje afrodescendiente tiene una nariz más grande, los caucásicos tienen generalmente narices más medianas, y los asiáticos tienen narices un poco más pequeñas. Entonces dependerá mucho de esas características. Entonces tenemos aquí el dibujo como una especie de M con tres curvas que van a suponer la parte inferior de la nariz. Luego vamos a estar haciendo hacia los bordes de estas líneas otras dos rayas curvas que van a ser las ventanas nasales, estos dos bordes de la nariz. Acá tenemos que tener en cuenta que esta línea no debe subir demasiado. Esta línea viene solo en el borde y se marca muy sutilmente, sobre todo en las mujeres, y que en ningún caso vamos a estar llevando una línea, un par de líneas, subiendo estas líneas hacia arriba para marcar el tabique, porque quedaría demasiado marcado. Esa textura del tabique y el tamaño del tabique se realizan después a la hora de sombrear. Con pequeñas sombras a los lados se puede generar ese volumen en el tabique.
Y así podremos tener entonces la base de nuestra nariz. Podemos después entonces venir al borde de lo que sería la fosa nasal y bajar un poco esta línea hacia adentro y oscurecer esta zona un poco para marcar más esa fosa nasal. Lo mismo en este caso. Remarcar también que esta línea que hacemos acá al borde en ningún caso toca esta de la fosa nasal, sino que se queda un poco antes, nunca se tocan, porque esta será el borde de la piel en la nariz. Y acá podremos estar entonces dibujando de esta forma simple la base de la nariz. Luego, dependiendo de dónde venga la luz, entonces vamos a tener una serie de sombras que nos darán un poco más de volumen en la nariz, pero eso se solucionará al momento de hacer el sombreado. De esta manera sencilla entonces puede crearse la nariz.